A lo largo de los años, el mundo de los videojuegos ha guardado secretos que van mucho más allá de simples leyendas urbanas. Historias enterradas en el código, anomalías inexplicables y detalles oscuros que muchas veces pasan desapercibidos. En este iceberg no hablaremos de creepypastas fabricadas como Ben Drowned, ni de teorías sin fundamento como L is Real. Aquí nos enfocaremos en secretos verificados, eventos reales y anécdotas documentadas que muchos jugadores han vivido en carne propia. Prepárate para descender por capas cada vez más profundas, donde la línea entre la programación y lo paranormal se vuelve cada vez más difusa. Comencemos este viaje hacia lo desconocido. Muchos conocen Donkey Kong, la clásica recreativa donde debutó Mario. Lo que pocos saben es que existió una versión para Atari 400, programada por Landon Tier. Durante más de 26 años, esta versión escondió un secreto que absolutamente nadie había encontrado. Todo cambió en 2008, cuando el propio Tier reveló en internet que había ocultado un easter egg dentro del juego. ¿El problema? Nadie sabía cómo acceder a él. Fue entonces cuando Don Hayes, un programador especializado en analizar códigos antiguos, se propuso encontrarlo. Tras un trabajo titánico desprogramando línea por línea, Hayes descubrió los requisitos absurdos para desbloquear el secreto: conseguir una puntuación exacta, morir de una forma específica, y seleccionar una dificultad concreta. ¿El gran premio tras tanto esfuerzo? Solo las iniciales, LD, de Landon Tier apareciendo en pantalla. Un easter egg extremadamente oculto. En Resident Evil 2, hay un easter egg tan absurdo que uno se pregunta cómo alguien logró encontrarlo. Durante el recorrido por la comisaría, puedes examinar escritorios y otros objetos. Normalmente, si ves que un objeto no sirve para nada, no vuelves a examinarlo, ¿verdad? Pues resulta que si examinabas el escritorio de Wesker, no una, ni dos veces, sino 50 veces consecutivas, lograbas desbloquear una fotografía secreta de Rebecca Chambers, vestida en ropa deportiva. ¿Quién, en su sano juicio, insistiría en examinar un mismo escritorio 50 veces? Nadie sabe si fue un hallazgo de pura suerte, o si alguien exploró cada rincón del juego hasta el absurdo. Lo único seguro, es que este secreto se convirtió en uno de los más retorcidos de toda la saga. Hay fans. Y luego está Chris Haulian. En los años 90, Nintendo Power organizó un concurso donde el premio era aparecer dentro de un videojuego de Nintendo. Chris ganó, y como recompensa, los desarrolladores de A Link to the Past crearon una habitación secreta con su nombre. ¿El premio al encontrarla? Una sala llena de rupias azules, y una placa que dice: mi nombre es Chris Haulian. Esta es mi habitación secreta. Por favor, no la cuentes. Obviamente, todo el mundo la contó. Duck Hunt parecía un juego solitario, solo tú, la pistola Zapper y los malditos patos. Pero había un secreto que casi nadie descubrió en su momento. Si conectabas un segundo control en el puerto 2 de la NES, ese segundo jugador podía mover a los patos para esquivar los disparos. El juego nunca te lo decía, y en esa época, nadie perdía el tiempo leyendo manuales. Décadas después, muchos descubrieron que, sin saberlo, Duck Hunt había sido multijugador todo el tiempo. Un secreto escondido a plena vista. En Super Mario Sunshine existe un secreto que, hasta hoy, nadie ha logrado explicar. Durante una misión en Noki Bay, si exploras a fondo el océano, descubres una pared que puedes atravesar. Detrás de ella, escondida bajo el agua, hay una habitación secreta. Dentro, te espera algo inesperado. Un pequeño libro rojo abandonado. No puedes interactuar con él. No puedes recogerlo. Ni hacer absolutamente nada. El libro solo está ahí, inmóvil. Como si fuera un eco de algo olvidado. Algunos creen que es una simple broma de Miyamoto.
Otros piensan que pertenece a una misión eliminada en el último momento. Muchos pensaban que en Symphony of the Night, derrotar a Richter Belmont era el final de la historia. Pero estaban equivocados. Si seguías una serie de pistas muy específicas, podías conseguir unas gafas mágicas. Estas revelaban que, en realidad, Richter estaba siendo manipulado por una fuerza oculta. Tras liberarlo, el castillo se transformaba, y se abría ante ti el castillo invertido. Una versión del castillo original, pero completamente al revés. Ahí te enfrentarías al verdadero enemigo, Drácula. Grim Fandango es recordado por su historia compleja y sus increíbles personajes. A diferencia de otros juegos, parecía no tener secretos ocultos. O eso pensábamos. Años después de su lanzamiento, un programador reveló un pequeño easter egg. Mientras jugabas, si escribías la palabra Blam en el teclado, Manny Calavera, el protagonista, se desintegraba de manera brutal y espectacular. ¡Au! En 1979, Adventure llegó a la Atari, y junto con él, nació el primer easter egg de la historia de los videojuegos. En esa época, los programadores eran invisibles. Todo el crédito era para Atari. Pero Walter Robinet decidió revelarse. Creó una habitación secreta, escondida tras acciones casi imposibles de adivinar, como recoger un punto invisible del escenario. Al llegar a ese cuarto oculto, aparecía un simple, pero poderoso mensaje. Created by Warren Robinet. Fue su forma silenciosa de decirle al mundo, yo estuve aquí. La Cyberborn Galaxy parece, a simple vista, un nivel más. Una mezcla de fuego y hielo. Nada que temer. Pero si te atreves a mirar al horizonte en primera persona, descubrirás algo perturbador. En la cima de las montañas, 3 figuras oscuras te observan en silencio. No importa cuánto avances, ellos siguen ahí, siguiéndote con la mirada. Intentar acercarte es inútil, forman parte del fondo del nivel. Un fondo vivo. El archivo de textura de estas entidades tiene un nombre, Hell Valley Sky Tree. Árbol celestial del Valle del Infierno. Nintendo jamás ha explicado qué son, ni por qué están ahí. Tal vez sea mejor no saberlo. GTA V está lleno de secretos. Algunos graciosos. Otros inquietantes. Pero ninguno tan desconcertante como el del Monte Chiliad. En lo más alto, grabado en piedra, se encuentra un mapa críptico. Un jetpack. Un ovni. Un huevo roto. Nadie sabe qué significa realmente. ¿Una broma pesada de Rockstar? ¿O una pista de algo mucho más grande? Años han pasado. Miles de jugadores han investigado, sin hallar respuestas definitivas. El monte sigue ahí, esperando. Quizá a alguien lo suficientemente valiente, o lo suficientemente loco, para descubrir su verdad. Antes de que existieran los DLC, desbloquear personajes secretos era todo un desafío. Reptile, una fusión entre Scorpion y Sub-Zero, aparecía fugazmente en algunos combates soltando frases crípticas. Para enfrentarlo, había que cumplir una serie de requisitos absurdamente precisos: jugar en solitario, estar en el escenario, de pit, observar la luna justo cuando una sombra cruzaba su superficie. Ganar las 2 rondas sin recibir daño, sin bloquear ni una sola vez, y rematar con un fatality. Solo así podías pelear contra él.
Skyrim es un mundo inmenso. Y, a veces, un mundo lleno de enigmas que nunca terminamos de entender. Entre todos sus secretos, uno destaca como especialmente inquietante: los frascos de insectos. Tarros de vidrio, con insectos dentro. Pero si observas la tapa de cada frasco, verás unas runas extrañas grabadas. Hasta hoy, nadie ha logrado descifrarlas. ¿Magia olvidada? ¿Una misión eliminada? ¿Un mensaje que no deberíamos entender? En GTA 3, hay un lugar al que no se supone que deberías llegar jamás. Muchos jugadores, tras conseguir el avión, decidieron volar más allá de las islas conocidas. Y lo vieron: una pequeña isla perdida en el océano. Sin vida, sin tráfico, sin ruido. Se creía que era un easter egg, pero no, la gente se dio cuenta que era un escenario de la cinemática del inicio del juego del banco. Blizzard siempre ha sido un experto en ocultar secretos. Y en Diablo 3, nos dejaron uno de los más extraños. Existe un nivel secreto, al que solo se puede acceder consiguiendo ciertos objetos especiales y realizando rituales muy específicos. Si logras completar todo el proceso, aparecerá un portal rojo en el suelo. Al cruzarlo, entrarás a un mundo lleno de vacas armadas, listas para la batalla. Un homenaje extraño, y un guiño tenebroso, a un mito clásico de la saga: el legendario nivel secreto de las vacas de Diablo 2. Cuando Rogue Squadron 3D salió a la venta, nadie imaginaba el secreto que escondía. Dentro del juego, estaba oculto un caza especial, el Naboo Starfighter. En ese momento, esa nave no era conocida por el público. El Starfighter debía debutar en la película Star Wars, La amenaza fantasma, que aún no se había estrenado. LucasArts escondió todos los datos y modelos del caza en los archivos del juego, bloqueados hasta el lanzamiento oficial de la película. Cuando La amenaza fantasma se estrenó, los jugadores descubrieron el truco para desbloquearlo. Una filtración oculta a plena vista, que estuvo disponible durante meses, sin que nadie lo supiera. Durante la primera generación de Pokémon, algunos jugadores descubrieron algo inquietante: Missigno. Este Pokémon perdido surgía al realizar ciertos errores en el código del juego, como hablar con un anciano en Ciudad Verde y luego volar a Isla Canela. Su aparición alteraba el inventario y podía duplicar objetos, pero también corrompía gráficamente los datos de la partida. Aunque Nintendo recomendó evitarlo, Missigno se convirtió en una leyenda urbana dentro del mundo de Pokémon. Hasta hoy, sigue siendo uno de los glitches más famosos de la historia de los videojuegos. Uno de los escándalos más grandes en la historia de los videojuegos. Originalmente, Rockstar había programado un minijuego en GTA San Andreas donde CJ podía tener relaciones con sus novias. Aunque decidieron eliminarlo del juego final, dejaron el código oculto en la versión de PC. No tardó mucho para que los jugadores crearan un parche que desbloqueaba el contenido, generando una ola de polémica mundial. Rockstar tuvo que retirar y corregir todas las copias afectadas para calmar el desastre. A este episodio se le conoce como el caso Hot Coffee.
Cuando Pokémon Rojo y Azul llegaron a América, el sueño era capturar a las 150 criaturas disponibles. Sin embargo, en la mansión de Isla Canela, varias pistas hablaban de un Pokémon misterioso, Mew, el número 151. El rumor era real, pero nadie sabía cómo atraparlo. Se hablaba de un supuesto camión escondido cerca del S.S.An., que si usabas fuerza podías encontrarlo, pero era completamente falso. La única manera real de conseguir a Mew era explotando un glitch técnico. Huyendo de un combate justo antes de empezar, y regresando al puente Pepita, podías hacer que Mew apareciera, listo para ser atrapado en nivel 7. En plena fiebre Pokémon, esta información era tan valiosa como un tesoro escondido. Algo que hoy en día sigue siendo uno de los secretos más míticos de la franquicia. En Paper Mario, un juego generalmente tierno y colorido, existe una escena que rompe por completo esa atmósfera. En una de las casas del juego, la habitación aparece revuelta, con manchas rojas en el piso, y la silueta de un Toad dibujada con tiza, al estilo de una escena de crimen. Lo más inquietante es que esta escena solamente aparece en la versión japonesa del juego. Para el público occidental, fue completamente eliminada, como si jamás hubiera existido. Tal vez pensaron que era demasiado perturbador para nosotros. O tal vez querían mantener la imagen inocente de Mario en nuestra región. Sea como sea, sigue siendo uno de los detalles más oscuros ocultos en un juego de Nintendo. En el juego Luigi's Mansion para GameCube, existe una escena que ha generado numerosas teorías y leyendas urbanas. En la sala del teléfono, cuando Luigi responde una llamada durante una tormenta, un relámpago ilumina la habitación, proyectando su sombra en la pared. Lo inquietante es que, debido a un error en el ángulo de la cámara y la iluminación, la sombra parece mostrar a Luigi suspendido en el aire, como si estuviera colgado del techo. Este extraño efecto es supuestamente causado por la posición de la fuente de luz en relación con la cámara. Aunque muchos jugadores pensaron que era una referencia oculta a la muerte de Luigi, los de Nintendo dijeron que solo se trataba de un error visual. Pero no deja de ser curioso un error como ese justo en el único juego de fantasmas de Nintendo, por eso mucha gente no cree que fuera un error. En Hitman, Contracts, hay una escena que dejó perturbados a muchos jugadores atentos a los pequeños detalles. Durante una misión ambientada en un hotel, si te aventuras a entrar en uno de los baños abandonados, notarás algo extraño. La bañera está completamente llena de sangre, dando indicios de un crimen brutal ocurrido tiempo atrás. Pero lo verdaderamente inquietante sucede si decides mirar el espejo del baño. Por un breve instante, podrás ver la aparición fantasmal de una mujer, reflejándose detrás de ti, para luego desaparecer sin dejar rastro. Muchos jugadores ni siquiera se percataron de este detalle en su primera partida, pero una vez que lo ves, es imposible olvidarlo. Este pequeño easter egg no solo refuerza el tono oscuro y enfermizo del juego, sino que también plantea una pregunta escalofriante: ¿cuántos asesinatos más quedaron sin resolver dentro de ese hotel? En Half-Life 2, nos encontramos con los conocidos zombies, humanos infectados y controlados por una criatura extraterrestre llamada Headcrab. Estos parásitos se adhieren a la cabeza de sus víctimas, dominando por completo su cuerpo, y obligándolos a atacar a cualquier persona que encuentren. Durante el juego, tenemos varias maneras de acabar con ellos: disparándoles, atropellándolos, usando armas cuerpo a cuerpo, o la más brutal de todas, quemándolos vivos. Cuando prendemos fuego a uno de estos zombies, podemos escuchar que empiezan a gritar de manera desesperada, lanzando alaridos aparentemente sin sentido. A simple vista, cualquiera pensaría que esos gritos son una reacción normal al dolor. Pero un día, un jugador curioso decidió tomar uno de esos audios y reproducirlo al revés. Para su sorpresa, descubrió que los gritos inentendibles se transformaban en lamentos humanos claramente audibles. Se podían distinguir frases como «ayúdame» o «Dios mío». Esto implicaba que la persona atrapada dentro del cuerpo del zombie todavía estaba consciente, sufriendo horriblemente mientras su cuerpo era controlado.
Una pequeña pero macabra capa de terror psicológico que Valve decidió ocultar entre los sonidos del juego. Y que solo los más curiosos descubrieron. En el crossover DLC de Payday, de Geist, llamado Mercy Hospital, existe un secreto escalofriante que conecta con el universo de Left 4 Dead. Durante las partidas, el hospital puede sufrir un apagón de manera aleatoria, dejando los pasillos oscuros y aumentando la tensión en el ambiente. Si prestas atención durante ese momento, es posible que escuches el llanto desconsolado de una mujer, proveniente de una habitación normalmente inaccesible. Este sonido no es cualquier llanto, es el llanto característico de la Witch, uno de los enemigos más temidos de Left 4 Dead. Si decides acercarte con curiosidad, podrás ver a la Witch sentada en el suelo, llorando mientras cubre su rostro con las manos. El detalle perturbador es que, si te quedas viéndola demasiado tiempo, la Witch reaccionará violentamente, lanzándote un screamer inesperado que puede hacerte saltar de la silla. Tras derrotar a Ares en God of War, Kratos asciende finalmente al Olimpo, reclamando su lugar como el nuevo dios de la guerra. En la gran sala del trono, dos enormes estatuas lo reciben de manera imponente. La mayoría de los jugadores, tras verlas, simplemente siguieron avanzando hacia el final glorioso del juego. Al intentar golpearlas, el típico sonido de metal chocando contra metal sonaba, como si fueran invulnerables. Y así, quedaron olvidadas por casi todos. Pero los más persistentes descubrieron algo: si no te rendías, y golpeabas esas estatuas más de 150 veces, ambas terminaban destruyéndose en 1000 pedazos. En medio de los escombros, aparecía un conjunto de números aparentemente aleatorios. Un mensaje en clave. Al juntar esos números se formaba algo inesperado, un número telefónico real. Si decidías llamarlo, una sorpresa aún mayor te esperaba. La llamada era contestada nada más y nada menos que por Kratos, quien te felicitaba por haber descubierto el secreto. Sin embargo, su celebración es interrumpida abruptamente por David Jaffe, el mismísimo director del juego. A partir de ahí, la conversación se vuelve cada vez más extraña. David intenta tomar el control de la situación, pero Kratos, irritado, empieza a perder la paciencia. Hasta que, en un estallido de furia, Kratos asesina brutalmente al director en plena llamada. Un easter egg perturbador, escondido detrás de dos simples estatuas. Y que nos recuerda que en el mundo de Kratos, ni siquiera los creadores están a salvo. By the gods, you've done it. Somehow you found your way here, to me. I offer you my congratulations and my respect. Together, we shall conquer the perils that lay before us, and we shall always... Dude, they did it. They found our Easter egg. Who are you? It's me, David Jaffe. I directed the game. What game? Your game, God of War. Go away, or... Dude, don't you get it? These guys, they spent all that time breaking those statues. I mean, they must have taken, like, forever. And then they figured out the whole secret code thing. I do not know what you are talking about. We hid this secret pretty damn deep, huh, Kratos? If I kill you, I will get bored. So wait. If you got the secret from the net or a magazine, then actually you kind of suck. I mean, work for it a bit, right, Kratos? Actually, can I call you Krait? No. Go away, or I'll... Don't you hate when they get the codes off the net? So lazy. Hey, see, Krait, what are you so pale for? I am serious. You know, up close, you actually look kind of pasty, if you don't mind me saying. It's kind of gross. Oh, my God! We gotta make the secret! He was worse than a screeching harpy. As I was saying, you have found the secret. You have done well. Congratulations, mortal. We will meet again.
En las vastas tierras desérticas de GTA V, es posible encontrar una roca peculiar, escondida entre el paisaje árido y polvoriento. Grabadas en su superficie están las crípticas palabras de un asesino. El primero está hecho, el segundo fue divertido, el tercero intentó huir, el cuarto llamó a su madre, el quinto no sobrevivió, el sexto no es nada, el séptimo está en el cielo, el octavo no puede esperar más. Estas frases inquietantes pertenecen a Merle Abrahams, conocido como el asesino del 8 infinito. Un hombre obsesionado con el número 8, viendo en él una representación del infinito, acostado de lado. Merle fue acusado de asesinar a 8 jóvenes corredores en 1999, cuyos cuerpos ocultó en el fondo del mar, cerca de las pequeñas islas del norte del mapa. Su locura fue tal, que incluso en su encarcelamiento dejó mensajes esparcidos en Sandy Shores, su antiguo hogar, hoy convertido en ruinas. Podemos encontrar su casa quemada, llena de grafitis perturbadores, y fragmentos de su historia escrita en papeles desordenados. Incluso en la prisión de Bolingbroke, si exploras el patio de recreo, hallarás otro de sus mensajes crípticos, apuntando a la ubicación de los cuerpos desaparecidos. Merle murió en diciembre de 2004, a los 57 años, antes de ser juzgado. Nunca confesó sus crímenes, pero tampoco los negó rotundamente. Solo repetía su extraña obsesión: el 8 es el infinito. El infinito es el 8. Y su leyenda se mezcla entre los misterios más oscuros de GTA V. Sonic CD, uno de los juegos más emblemáticos de la saga, oculta un secreto que, aún hoy, sigue perturbando a quienes lo descubren. Todo comienza en la pantalla principal del juego. Si presionas abajo, 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 izquierda, derecha, A, desbloqueas un menú oculto donde puedes escuchar la música del juego. Hasta ahí, parece algo inofensivo. Pero si dentro de ese menú introduces los números 46, 12 y 25, algo mucho más siniestro sucede. En tu pantalla aparece una imagen completamente perturbadora. Una foto distorsionada de Sonic, con una sonrisa extraña, deformada, como sacada de una pesadilla. Detrás, un fondo de colores psicodélicos y una música que no es alegre ni energética, sino oscura, inquietante, casi demoníaca. El mensaje que aparece está en japonés y dice: La diversión es infinita con la corporación Sega, imagen creada por Majin. Pero aquí viene el detalle espeluznante: la palabra Majin en japonés significa demonio. ¿Era acaso un mensaje oculto? ¿Una advertencia disfrazada? Años después, Masato Nishimura, uno de los diseñadores de Sonic CD, dijo en una entrevista que Majin era simplemente su apodo de la infancia. Pero muchos creen que esa explicación fue solo una forma de calmar la controversia. Especialmente en una época donde los videojuegos eran señalados de satánicos por cualquier detalle extraño. Sea como sea, la música perturbadora, el Sonic deformado y ese misterioso mensaje han hecho que el easter egg de Majin Sonic pase a la historia. En los primeros juegos de Pokémon, Rojo y Verde, lanzados en Japón en 1996, existe un lugar que ha dejado una marca imborrable en la memoria de muchos jugadores: el pueblo Lavanda. Un pequeño pueblo envuelto en una atmósfera lúgubre, hogar de la Torre Pokémon, un cementerio donde descansan los Pokémon fallecidos.
pero lo que realmente ha hecho famoso a este lugar es su música de fondo, una melodía inquietante, compuesta por Junichi Masuda, que combina sonidos chiptune agudos con acordes disonantes para crear una atmósfera misteriosa. Según una leyenda urbana que surgió en internet alrededor de 2010, conocida como el síndrome del pueblo lavanda, esta melodía habría tenido efectos devastadores en niños japoneses entre 7 y 12 años. Se decía que, tras escucharla, algunos niños experimentaban síntomas como dolores de cabeza, insomnio, irritabilidad e incluso tendencias suicidas. La historia afirmaba que la música contenía tonos binaurales de alta frecuencia que solo los niños podían percibir, afectando su estado mental de manera negativa. Aunque no existen pruebas concretas que respalden estos eventos, la leyenda se difundió rápidamente por foros como 4chan y Reddit, alimentada por supuestas imágenes espectrales ocultas en el espectrograma de la música y testimonios de jugadores que afirmaban haber experimentado sensaciones extrañas al escucharla. A lo largo de este iceberg, recorrimos historias inquietantes y secretos olvidados. Desde espectros ocultos entre las sombras de un hotel abandonado, hasta mensajes perturbadores grabados en el código de juegos clásicos. Presenciamos las súplicas desesperadas de víctimas atrapadas en cuerpos que ya no controlan. Fuimos testigos de asesinos que dejaron rastros silenciosos en mundos virtuales, y de melodías prohibidas que aún hoy causan escalofríos a quienes se atreven a escucharlas. Quizá todo esto solo sean errores, guiños de desarrolladores o simples casualidades. O tal vez, los videojuegos siempre han sido portales a algo mucho más oscuro de lo que imaginamos. Después de todo, algunas cosas no fueron hechas para ser descubiertas. Si deseas una tercera parte de Icebergs de videojuegos, coméntalo. O si quieres un iceberg de algún tema en específico, no dudes en decirlo en los comentarios. Eso ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, no olvides dejar un me gusta, comentar y compartirlo. También activa la campanita si quieres ver más videos así. Buenas noches.